Cordial saludo, respetado doctor Juan Pablo García. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en conjunto con mis compañeros Jennifer Adriana Valencia, Oscar Felipe Perdomo y Mayeli Cortés Murcia, realizaremos la presentación del avance de nuestro protocolo de investigación, el cual lleva como título Impacto del uso de recursos educativos digitales en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en estudiantes de grado tercero de primaria de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la Asunción en Fresno, Tolima. La introducción. En los contextos rurales de América Latina, las desigualdades estructurales continúan dificultando el acceso a experiencias educativas relevantes, especialmente en la educación primaria. En la sede del tablazo de la institución educativa Nuestra Señora de la Asunción en Fresno, Tolima, esta realidad se refleja en dificultades persistentes en los niveles literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora. La comprensión lectora se entiende como un proceso cognitivo y sociocultural que se construye en la interacción entre el texto, el lector y el contexto. Sin embargo, la limitada disponibilidad de recursos pedagógicos restringe la diversificación de las experiencias lectoras. En este escenario, los recursos educativos digitales de bajo requerimiento técnico emergen como una alternativa pedagógica viable. El propósito de esta investigación es analizar el impacto de estos recursos en la comprensión lectora de estudiantes de grado tercero con el fin de generar evidencia científica contextualizada que contribuya a una educación rural más inclusiva y sostenible. En nuestra investigación planteamos dos hipótesis. La primera, que es la H1, dice que existe una asociación positiva y lineal entre el uso de recursos educativos digitales y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de la sede del tablazo de la institución educativa técnica Nuestra Señora de la Asunción, de manera que un mayor uso de dichos recursos se relaciona con mejores desempeños en comprensión lectora, y la hipótesis nula, que indica que no existe asociación significativa entre el uso de recursos educativos digitales y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la sede del tablazo de la institución educativa técnica Nuestra Señora de la Asunción. En la presente investigación se consideran dos variables de estudio. La variable dependiente relacionada con la comprensión lectora entendida en sus niveles literal, inferencial y crítico, y la variable independiente correspondiente al uso de recursos educativos digitales red. A continuación, se presenta la definición conceptual de cada una de estas variables. La variable dependiente de esta investigación es la comprensión lectora, entendida como la habilidad fundamental que permite comprender, interpretar y evaluar el significado de los textos escritos en diferentes contextos. Esta no se limita a la decodificación de palabras, sino que implica identificar ideas principales y secundarias, establecer relaciones entre la información, realizar inferencias y evaluar críticamente el contenido del texto. Ministerio de Educación Nacional, 1998. Según Solé, 1992, la comprensión lectora se construye a partir de la interacción entre los conocimientos previos del lector, su motivación y la información que ofrece el texto, lo que permite darle sentido a lo leído. Este proceso involucra habilidades cognitivas y estrategias de lectura que favorecen la construcción de significado. Para fortalecer esta habilidad se propone la estrategia de los tres momentos de lectura, antes, durante y después, que permiten desarrollar los niveles de comprensión literal, inferencial y crítica según Pérez Abril 2003. Asimismo, implica el uso de estrategias como formular preguntas, resumir,
organizar la información y monitorear la comprensión para lograr una lectura activa y autónoma. En conclusión, la comprensión lectora es una competencia esencial para el aprendizaje y el desempeño académico, ya que promueve una interacción activa, reflexiva y crítica con los textos en diversos contextos. La variable independiente del presente estudio es el uso de recursos educativos digitales, RED, entendidos como el conjunto de materiales y herramientas digitales empleados intencionalmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje para apoyar el logro de los objetivos educativos. En este sentido, los recursos educativos digitales son materiales con intención pedagógica que se presentan en formato digital y apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas como videos, plataformas y simuladores. Según el Ministerio de Educación Nacional 2022, estos recursos facilitan el acceso a los contenidos educativos y fortalecen las prácticas pedagógicas. Además, de acuerdo con Fandiño y Barbosa 2021, los recursos educativos digitales permiten a los estudiantes acceder a los materiales desde cualquier lugar y momento, promoviendo mayor autonomía y control sobre su propio aprendizaje. También se caracterizan por ser interactivos y dinámicos, lo que incrementa la motivación y favorece la comprensión de los contenidos. Por otra parte, Colombia Aprende 2021 señala que los recursos educativos digitales abiertos posibilitan la actualización constante de los materiales y su adaptación a contextos específicos, garantizando información vigente y pertinente para el aula. Finalmente, estos recursos se clasifican en contenidos digitales como libros electrónicos y videos, herramientas de aprendizaje como plataformas y aplicaciones educativas, y recursos de colaboración como foros y espacios virtuales que fomentan el trabajo colaborativo. Marco referencial. El marco referencial tiene como propósito fundamentar teóricamente la relación entre el uso de recursos educativos digitales y los niveles de comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de la sede del Tablazo de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la Asunción. Su construcción articula conceptos claves, modelos explicativos y evidencia empírica reciente sobre ambas variables, permitiendo contextualizar el problema y orientar la investigación. Variable independiente, uso de recursos educativos digitales, dimensión, frecuencia de uso. Definición. La frecuencia de uso se refiere a cuántas veces por semana los docentes emplean recursos educativos digitales en clase. Este indicador permite distinguir entre el uso esporádico, ocasional o sistemático y se centra en las prácticas del aula, no en usos administrativos o externos. Modelos y teorías que sustentan esta dimensión. Educación abierta. La accesibilidad de recursos digitales favorece su reutilización frecuente. Aprendizaje combinado o blended learning. Plantea integrar recursos digitales de manera regular junto con enseñanza presencial. Teoría del aprendizaje multimedia. La interacción repetida con materiales multimedia potencia el procesamiento cognitivo. Diseño universal de aprendizaje DUA. Promueve el uso constante de recursos digitales para responder a la diversidad de necesidades de los estudiantes. Como evidencia empírica tenemos que durante la pandemia el uso de recursos digitales aumentó de forma abrupta, aunque no siempre con un dominio pedagógico sólido. Los docentes reportan un uso recurrente, pero con conocimientos medios que limitan su aprovechamiento. Para los estudiantes, el uso frecuente de clases interactivas incrementa la motivación, el interés y la fijación del conocimiento. Las intervenciones con softwares especializados muestran mejoras en el rendimiento académico, aunque se advierte que la frecuencia por sí sola no garantiza aprendizajes significativos, sin una intención pedagógica clara. Las implicaciones de esta dimensión para la investigación
radican en que medir el número de veces por semana que se usan recursos educativos digitales permite operacionalizar la variable de manera concreta y cuantificable. Este indicador refleja el nivel de integración tecnológica en la práctica docente y se vincula con la motivación y el rendimiento académico, siempre que exista una mediación pedagógica adecuada. Dimensiones, identificación y tipos de recurso. Las dimensiones de identificación de los recursos empleados y los tipos de recursos utilizados se encuentran estrechamente relacionadas, pues ambas buscan caracterizar el uso de los recursos educativos digitales en la práctica pedagógica. En esencia, las dos se refieren al reconocimiento y clasificación de los recursos que los docentes emplean en sus clases. Estas dimensiones no evalúan la calidad técnica ni la frecuencia de uso, sino que se concentran en describir qué recursos se emplean y cómo se organizan tipológicamente. De esta manera, permiten construir un panorama claro sobre la diversidad de recursos digitales que llegan efectivamente al aula. Al mismo tiempo, guardan una relación estrecha con la dimensión anterior, la de frecuencia de uso, ya que todas parten del mismo concepto, el uso de recursos educativos digitales como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Coinciden en que los recursos deben tener una intencionalidad pedagógica explícita, en que su incorporación está respaldada por modelos como el aprendizaje combinado, la teoría del aprendizaje multimedia y el diseño universal de aprendizaje, y en que la evidencia empírica muestra que tanto la frecuencia como la diversidad de uso impactan en la motivación, la comprensión y el rendimiento de los estudiantes. En otras palabras, estas dimensiones comparten la idea de que el uso de recursos educativos digitales no puede ser aislado ni improvisado, sino que debe estar planificado y mediado pedagógicamente. La diferencia está en el foco. Mientras la dimensión de identificación y tipo de recursos se concentran en qué recursos específicos se emplean y cómo se clasifican según su formato y funcionalidad, la dimensión de frecuencia de uso se concentraba en cuántas veces por semana se usaban estos recursos. Así, una nos habla de la regularidad temporal y las otras de la variedad tipológica. Juntas nos permiten tener una visión más completa, no solo saber si los recursos se usan con frecuencia, sino también cuáles son los que realmente llegan al aula y qué aportes concretos hacen al aprendizaje. Implicaciones para la investigación. La identificación y clasificación de los recursos empleados es clave para interpretar los resultados del estudio, porque traduce un concepto abstracto en una medida concreta y sistemática. Además, permite establecer relaciones entre el tipo de recurso utilizado y los efectos observados en el aprendizaje, fortaleciendo la coherencia entre el marco teórico, los indicadores definidos y el cuadro de operacionalización. En continuidad con el desarrollo de la variable 2, comprensión lectora, se aborda a continuación la dimensión de comprensión literal, considerada un componente esencial dentro del proceso lector y una dimensión clave para el análisis y evaluación del desempeño lector en los estudiantes. La comprensión lectora es un proceso activo mediante el cual el lector construye significado a partir del texto, integrando la información explícita con sus conocimientos previos. Por ello, leer no es solo decodificar, sino comprender lo que se lee. Dentro de este proceso, la comprensión literal representa el nivel inicial de la lectura. Se refiere a la capacidad del estudiante para identificar y recuperar información explícita del texto, como personajes, hechos, lugares, acciones y vocabulario, sin realizar inferencias ni juicios críticos. Los modelos teóricos coinciden en que la comprensión lectora se organiza en niveles, literal, inferencial y crítico, siendo el nivel literal la base para el desarrollo de los niveles superiores. La evidencia empírica muestra que muchos estudiantes, especialmente en contextos latinoamericanos y peruanos, presentan dificultades para localizar información específica en textos extensos.
Sin embargo, la aplicación de estrategias didácticas ha demostrado mejorar el desempeño en este nivel. Finalmente, la comprensión literal se evalúa mediante actividades que permiten identificar información explícita del texto. Su evaluación es fundamental, ya que un buen desempeño literal no garantiza el desarrollo de la comprensión inferencial o crítica. En la dimensión de comprensión inferencial correspondiente a la variable comprensión lectora, la cual constituye un nivel intermedio del proceso lector y resulta fundamental para la construcción profunda de texto. La comprensión inferencial se define como la capacidad del lector para deducir información implícita y establecer relaciones lógicas, semánticas y causales entre ideas de texto. A partir de la integración de pistas textuales con los conocimientos previos, este nivel supera identificación literal de la información y exige procesos cognitivos de mayor complejidad, como el razonamiento, la elaboración de hipótesis y la integración conceptual. Desde el marco teórico, los modelos contemporáneos de la comprensión lectora proponen una estructura jerárquica conformada por los niveles literal, inferencial y crítico, donde el nivel inferencial actúa como un puente funcional entre la recuperación de información y explícita y la evaluación reflexiva del contenido textual. Asimismo, la teoría de los esquemas y los modelos de procesamiento interactivo explican que la inferencia surge de la interacción entre los procesos ascendentes de codificación y los procesos descendentes relacionados con la experiencia y el contexto del lector. La evidencia empírica señala que la comprensión inferencial presenta dificultades recurrentes en contextos educativos, incluso cuando los estudiantes muestran un adecuado desempeño en tareas literales. Estos hallazgos confirman que el dominio de la comprensión literal no garantiza el desarrollo automático de la inferenciación lectora, lo cual injustifica su análisis y evaluación diferencial. En consecuencia, la comprensión inferencial se operacionaliza en esta investigación como una dimensión específica, observable y medible, evaluada mediante pruebas de lectura que incluyan preguntas orientadas a la deducción de información implícita y al establecimiento de relaciones entre ideas. Esta operacionalización asegura la coherencia entre el marco teórico, el diseño metodológico y los objetivos de estudio. En la dimensión comprensión crítica, correspondiente a la variable comprensión lectora, la cual representa el nivel más avanzado del proceso del lector. La comprensión crítica se entiende como la capacidad del estudiante para analizar, interpretar y valorar el contenido de un texto, evaluando aspectos como la coherencia de las ideas, la validez de los argumentos y la intencionalidad del autor, con el fin de emitir juicios, valoraciones fundamentadas. A diferencia de la comprensión literal y la inferencial, este nivel no se limita a identificar información ni a deducir significados implícitos, sino que exige que el lector asuma una postura frente a un texto, la justifique y la contraste con sus conocimientos previos y su contexto sociocultural. Desde el marco teórico, los modelos de comprensión lectora coinciden en que la comprensión crítica se constituye sobre los niveles literal e inferencial y se vincula directamente con el desarrollo del pensamiento crítico. En este sentido, comprender críticamente implica evaluar el discurso escrito y tomar decisiones razonadas a partir de su contenido. La evidencia empírica revisada señala
que este nivel presenta mayores dificultades en los contextos educativos, ya que muchos estudiantes logran comprender el contenido básico del texto, pero muestran limitaciones al momento de reflexionar y argumentar, sustentar sus valoraciones. Por esta razón, en la presente investigación, la comprensión crítica se operacionaliza como una dimensión específica y medible evaluada mediante instrumentos que permitan analizar la capacidad del estudiante para emitir juicios argumentados, tales como pruebas de lectura crítica, rúbricas de evaluación y actividades de análisis textual, asegurando coherencias entre el marco teórico, la metodología y los objetivos de estudio. Conclusiones. El desarrollo del presente estudio permitió analizar de manera rigurosa la relación entre el uso de recursos educativos digitales y los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica en un contexto educativo específico. Sin embargo, es fundamental reconocer algunos alcances y limitaciones que condicionan el proceso investigativo. Entre las principales limitaciones encontramos la dependencia de instrumentos de autorreporte para identificar la frecuencia y el tipo de recursos digitales eh, usados, lo cual pudo introducir sesgos asociados a la percepción docente y estudiantil. Asimismo, los factores estructurales, como la brecha del acceso tecnológico, la conectividad irregular y las diferencias en las competencias tecnopedagógicas del profesorado, limitó la homogeneidad en la implementación de los recursos educativos digitales. A ello también se le suma que el estudio se centró en determinadas dimensiones de uso de recursos digitales como frecuencia y tipo, sin profundizar en otras variables que también eran relevantes, como la calidad pedagógica del diseño o el grado de alineación curricular. En cuanto a los resultados obtenidos, los hallazgos evidencian que el uso sistemático de recursos educativos digitales se asocia positivamente con el fortalecimiento de la comprensión lectora, especialmente los niveles inferencial y crítico, siempre que exista una mediación pedagógica intencional. También se constató que la comprensión literal continúa siendo la base del proceso lector, pero presenta debilidades persistentes que afectan el avance hacia niveles superiores. Adicionalmente, la diversidad de los recursos empleados como videos, plataformas digitales, aplicaciones offline y juegos interactivos incide de manera diferenciada en la motivación y el procesamiento cognitivo de los estudiantes, confirmando que una mayor frecuencia de uso no garantiza por sí sola el aprendizaje significativo. Eh, Finalmente, a partir de los resultados del estudio, se plantea una propuesta de solución orientada a la integración pedagógica consciente, estratégica de los recursos educativos digitales como medio, hacemos énfasis en la palabra medio, para fortalecer la comprensión lectora. Dicha propuesta se fundamenta en el uso planificado y diversificado de los recursos educativos digitales, articulados con estrategias didácticas que promuevan progresivamente el tránsito de nivel literal hacia el inferencial y crítico. Se enfatiza mucho en la formación docente, en competencias tecnopedagógicas, la selección intencionada de recursos según su funcionalidad didáctica y la incorporación de actividades que fomenten la reflexión, la inferencia y la valoración crítica de los textos. En este sentido, la propuesta no concibe la tecnología como un fin en sí misma, sino como mediador pedagógico que integrado de manera sistemática y contextualizada contribuye a la mejora significativa de los procesos lectores y responde a las demandas educativas contemporáneas desde una perspectiva crítica e inclusiva.
Las presentes referencias bibliográficas fueron implementadas para dar crédito a los autores originales y respaldar los argumentos propios del presente estudio. Muchas gracias.